Primero quiero pedir disculpas porque, como se dan cuenta, estoy hablando en español. No quiero... bueno, eso también me obliga a hablar un poco más lento y al mismo tiempo a ser más expeditivo en lo que quiero decir, para escuchar a quien todos vinimos a escuchar, ¿no? Que es el profesor Zaffaroni. Es un honor para mí estar acá, agradezco mucho la invitación, señora presidenta, agradezco mucho la invitación de nuestra querida amiga Line de la editorial Tirando Blanc. Es un honor estar acá frente a todos ustedes en este tan prestigioso recinto y además también con la presencia de una de las pensadoras más importantes de la región en la criminología crítica, como es Miranda Lara. Es un gran honor. Es un gran honor porque es una pensadora local, ¿no? Pero además en Argentina y en toda América Latina de habla hispana valoramos muchísimo todo lo que nos ha enseñado durante tantos años en la criminología crítica. Así que es un gran honor. Y lo que quiero, bueno, un poco decir en el sentido de ser sucinto y al mismo tiempo dejar el lugar para el profesor Zaffaroni, quien, como dije, obviamente es a quien venimos a escuchar, que son tiempos muy convulsos y difíciles que estamos viviendo justamente en la abogacía criminal. Entonces, el hecho de que este foro, sea un lugar adecuado para poder expresar algunas de nuestras preocupaciones, tiene que ver con que estos tiempos en particular, y son las cosas que hablamos entre todos nosotros cuando nos encontramos en ámbitos más cerrados, ¿no? Más pequeños, que son los tiempos difíciles que nos toca vivir en Argentina, en toda América Latina, en todo el mundo también, ¿no? Pero en particular, cómo en los últimos años la abogacía criminal en muchos de nuestros países ha sido continuamente puesta en jaque, ¿no? Con respecto a su funcionalidad y con respecto también a su ética. Entonces, me parece de que este tipo de eventos son importantes para poder marcar un pensamiento autocrítico muy fuerte que nos debemos como abogados criminalistas. En mi país, voy a hablar de mi país porque me siento un poco más autorizado, en mi país la abogacía criminal, así como la justicia penal de la Argentina, ha sido desde hace por lo menos 5 años cooptada por situaciones de poder económico, de poder corporativo, de poder político, que ha hecho que, digamos, sentamos vergüenza de pertenecer, primero a las estructuras del Poder Judicial mismo y también, de alguna manera, a la propia abogacía criminal. Es decir, cómo en vez de hacer lo que tenemos que hacer por juramento, lo que tenemos que hacer por función, lo que tenemos que hacer porque estudiamos para eso, se termina convirtiendo en una lucha mediática de poder político. Esto me parece que es algo que tenemos que tener en cuenta de una manera preocupante para poder resolverlo, para poder cambiarlo, ¿no? Uno de los temas, el tema mejor dicho que nos convoca, son los desafíos actuales del derecho penal. Son tantos los desafíos actuales del derecho penal que no podemos siquiera nombrar o siquiera mencionar cuáles son esos, ¿no? Pero me parece que, por eso digo, el hecho que estamos acá justamente puede hacer que nos circunscribamos por lo menos a esa situación. El sistema penal en América Latina ha sido, digamos, puesto en juego por las situaciones de poder político. Eso no es nada nuevo, digamos, ¿no? Sucede desde siempre. Sucede desde que existe la abogacía criminal y sucede desde que existen nuestros sistemas de justicia. Sin embargo, me parece que en los últimos años eso ha puesto en juego la lucha y la arena democrática. Es decir, que el propio mal funcionamiento de la justicia y el mal funcionamiento de la abogacía criminal pone en juego la democracia, pone en juego las posibilidades, digo, en una semana tan particular como la que ustedes están viviendo en este momento en este país, pone en juego las posibilidades reales de que exista una democracia material en países como los nuestros, en países donde la
posibilidad de antagonismo agónico en lo político agota cualquier tipo de debate potente en lo democrático. Entonces me parece que eso es una de las cuestiones, de los desafíos actuales del derecho penal que tenemos que revisitar en este momento, ¿no? Porque justamente las cosas que estudiamos en la Facultad de Derecho, ¿no? Las cosas con las que trabajamos en nuestra profesión todos los días, son aquellas que nos tienen que mantener siempre lúcidos en los momentos convulsos. Están hechas para los momentos difíciles como estos. Están hechas para los momentos tumultuosos como los que estamos justamente viviendo, en donde la violencia parece enseñorearse de las instituciones y también del debate democrático político. Entonces esa restitución de la democracia, esa restitución del debate y de la agenda política tiene que ser para disminuir la violencia. Y como acá tenemos dos grandes maestros de la criminología, como Zaffaroni y como Vera Andrade, sabemos que la criminología tiene como función, si tiene alguna, si alguna todavía le queda, es la de reducir los niveles de violencia de la sociedad, a través del estudio sistemático, a través del estudio analítico de los delitos, pero también de las penas que el sistema penal impone en esta sociedad. Entonces, nuestro objetivo es reducir la violencia. Como penalistas, como criminólogos, es reducir la violencia de la sociedad y no magnificarla, no amplificarla, no lucrar con la violencia política que se enseñorea de nuestra sociedad. Me parece que esto es una de las cuestiones centrales, neurálgicas, que tenemos que revisitar en toda la región. Yo lo hablo principalmente por mi país, pero claramente esto sucede en todos los países de la región, algunos más, otros menos, y es algo que tenemos que repensar. Pero como dije recién, la violencia política, la violencia social no es nueva en América Latina. Justamente son estos maestros de criminología y tantos otros que han trabajado en las décadas anteriores acerca de esa dupla, ¿no? Violencia y América Latina, violencia y sociedad, para poder pensar cómo reducirla, cómo estudiarla, cómo analíticamente compararla inclusive con sociedades anteriores, antiguas o sociedades de otros lugares, ¿no? Y eso nos lleva a pensar de que en América Latina uno de los desafíos centrales que atraviesa el sistema penal tiene que ver justamente con la injerencia, ¿no? Tiene que ver justamente con la inmersión que las situaciones de violencia estructural histórica en la región han recabado en las instituciones del sistema penal, ¿no? Y para eso quiero, por supuesto, recomendar, como siempre hago, no puedo dejar de hacerlo porque lo hago siempre, los libros de mi maestro, de Zaffaroni, como el último libro que todavía no está en portugués, que es Colonialismo y Derechos Humanos, en donde hace esa concreto análisis acerca de cómo el colonialismo, ¿no? En sus diferentes versiones, en sus diferentes metástasis, podríamos decir, se ha enseñoreado, se ha apoderado de las instituciones democráticas, políticas, jurisdiccionales de nuestra región. Y eso tiene que ver, para circunscribirnos a nuestro tiempo presente, cómo nosotros desde la criminología de los crímenes de Estado, por ejemplo, por mentar algunas de las visiones de la criminología crítica que actualmente más se desarrollan a nivel mundial, estudiar cómo sociedades como las nuestras fueron completamente rediseñadas, fueron completamente reformuladas por la operación genocida en las décadas anteriores se produjeron en nuestras sociedades. Entonces, Brasil no solo no es la excepción, sino que fue la regla de lo que sucedió en América Latina a partir del golpe de 1964. Y no estoy hablando de Brasil, sino que estoy hablando de mi país, porque en Argentina, así como en todos los países de la región, tuvimos golpes de Estado porque hubo un golpe de Estado antes acá. Es decir, porque este país tan importante para la región, líder, como sabemos, no solo del continente, sino a nivel mundial, tiene una gran influencia lo que sucede acá con cómo repercute fuera. Entonces, los planes de organización criminal que los Estados Unidos cometieron en América Latina en la llamada Guerra Fría, a partir del golpe de Estado contra Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954, y después en este país en 1964,
y después en Indonesia, en el año siguiente, repercutieron en todo el mundo. Específicamente repercutieron en nuestro ámbito regional, lo que después se denomina el Plan Cóndor, la doctrina de la seguridad nacional, etcétera, etcétera. Esas situaciones concretas de violencia generadas desde afuera, es decir, cómo el colonialismo, sumado, digamos, a las políticas racistas de muchos de nuestros países, generaron situaciones de violencia que no solamente interrumpieron la vida democrática de nuestras naciones, sino que además aniquilaron físicamente a millones de compatriotas de nuestros países y diseñaron una sociedad nueva en donde esas personas aniquiladas, primero simbólicamente, después físicamente y después también simbólicamente cuando se les niega las posibilidades de justicia, de memoria y de verdad, esas sociedades llamadas posgenocidas, llamadas sociedades reestructuradas orgánicamente por el genocidio, son las sociedades en las que nosotros vivimos actualmente. Entonces no podemos pensar que hablar de los golpes de Estado de las décadas pasadas o de los procesos de genocidio reorganizador de las décadas pasadas son situaciones que solo le interesan a la historia o le interesan a la venganza histórica o le interesan a los grupos políticos que fueron principalmente aniquilados por esas experiencias políticas, por esas experiencias dictatoriales, sino que nos interesan a nosotros porque es la violencia que vive hoy en las sociedades nuestras. Son consecuencias, ¿no? Que, como decía Lambadiou, el mal viene de lejos, y ese viene de lejos significa que viene de los barros de nuestros viejos colonialismos, y específicamente del colonialismo genocida que en las últimas décadas, digamos, causa estos estropicios en América Latina, ¿no? Entonces, la violencia de los delitos comunes, por decirlo de esta manera, que existen en nuestras sociedades, también son parte de la no resuelta herencia de los pasados dictatoriales. Son ejemplos, por ejemplo, el caso de Chile o el caso de Sudáfrica, para dar casos fuera o sea, no con nuestros países en particular, en donde la violencia política o la violencia criminal que hay en esos países es consecuencia de no haber resuelto o de haber resuelto mal, digamos, esas experiencias genocidas del pasado. Entonces, eso se arrastra con el tiempo y eso genera muchas de las cuestiones que nosotros estamos inmersos en estos momentos. Entonces, creo que una de las necesidades fundamentales que tenemos como abogados criminalistas, como miembros del foro de la abogacía, pero también como profesores de derecho, como miembros del mundo académico de las universidades latinoamericanas, es llevar a las sociedades de las que formamos parte, de las que no somos ni estamos ausentes, sino en las que estamos inmersos todos los días, situaciones que por otro lado tenemos la obligación intelectual de hacer, de reducir esos niveles de violencia política que se van convirtiendo en comunes en nuestra sociedad. Que las generaciones más jóvenes, es decir, nuestros alumnos de derecho de las facultades, empiezan a ver como si fuera algo natural, porque desde que nacieron o desde que tienen conciencia política viven en esas situaciones de violencia. Entonces no hay que solamente no naturalizarlas, sino justamente elucubrar sistemática y analíticamente la forma que podamos desentrañarlas de otros fenómenos, justamente eso es una de las funciones del mundo académico, para poder en este caso concreto reducir esos niveles de violencia. Es decir, que América Latina, Argentina o Brasil y muchos de los países de la región siguen con esas consecuencias, y el Poder Judicial y la abogacía criminal no es la excepción, es decir, también nuestras instituciones judiciales y jurisdiccionales están todavía hasta el día de hoy con algunos miembros, con algunos integrantes de sus funciones más importantes que provienen de esas épocas y que provienen también de esas ideologías, que son ideologías que niegan el Estado de Derecho y niegan la posibilidad democrática. Esto quiere decir que no son posibilidades ideológicas que tengan que estar presentes en nuestro medio, en nuestro ámbito, o que debamos respetar, sino que son negadoras de las posibilidades políticas. Y eso es lo que llevó en la Argentina, por ejemplo,
a que haya un intento de homicidio contra la vicepresidenta de la Nación. Eso es lo que lleva a que entonces la forma de resolver los problemas políticos sea la violencia extrema, justamente porque no se estudian los delitos de odio, porque no se estudian los discursos de odio, porque no se los analiza en el contexto político específico, concreto, en el que tienen que ser analizados, deglutidos, estructuralmente estudiados para poder hacer comparatividad histórica, para poder hacer comparatividad geográfica, geopolítica, y para poder entonces pensar cómo resolver, ¿no? Para decir algo que me había dicho Aline que dijera, ¿no? Sobre el libro que me acaba de publicar, en donde trabajo las cuestiones del antiterrorismo o el derecho penal antiterrorista, creo que hay muchas similitudes con lo que vengo diciendo, en el sentido de que las políticas antiterroristas que fueron dominantes en la década anterior, pero que todavía siguen siendo vigentes y están muy presentes en la normalidad de nuestros sistemas penales, es decir, esto que nos enseñó en su momento Sandro Barata y nos enseñó también Sergio Mocha, ¿no? Cuando la emergencia se normaliza, se convierte en normal y entra en nuestros sistemas y no la sacamos más. Eso sucedió con las políticas y con las legislaciones antiterroristas desde el año 2001 para acá. De hecho, bueno, el profesor Zaffaroni formó parte de un comité muy importante de juristas, de hecho se llama así, Comisión Internacional de Juristas, que en la década anterior analizaron, ¿no?, las legislaciones antiterroristas en todo el mundo y específicamente esta consecuencia, cómo se normaliza, cómo una legislación que supuestamente está pensada para casos extremísimos, atentados de victimización masiva, tremendamente graves, tremendamente, digamos, repudiables, por supuesto, tratar de prevenir, cómo eso se termina volviendo contra una persona que protesta por un derecho social no adquirido, que protesta contra un derecho laboral no reconocido, que protesta contra una situación normal de la vida política de un país normal y se le aplica legislación antiterrorista, ya sea en su fase de derecho material o de derecho procesal, que todavía es muchísimo más común, ¿no? Eso es lo que en Estados Unidos, en la década del 60, la Corte Suprema de los Estados Unidos llamó el efecto desaliento. Es decir, cómo con ciertas políticas represivas arbitrarias, con ciertas políticas represivas que no están diseñadas, bien diseñadas o bien trabajadas, o que recortan bien los hechos a criminalizar, se pueden volver situaciones en las que se desalienta la participación política. Es decir, el Estado, que tiene la obligación de augurar, que tiene la obligación de promover la participación política de los miembros de su sociedad, está desalentándolos de esa participación política, desalentándolos de esa participación social, porque está criminalizando situaciones cercanas, situaciones confusas, en donde parece que lo que se está criminalizando, en muchos casos obviamente es así, es la arena democrática, ¿no?, la arena política, ¿no?, la expresión política normal y que tiene que ser custodiada por el Estado de Derecho. Entonces eso, que como digo sigue siendo un problema tremendamente preocupante en muchísimos países como los nuestros, también se puede expresar o pensar con respecto a cómo en nuestras sociedades se estigmatizan ciertas conductas políticas, cómo se mencionan, se nombran, se nomenclan ciertos actores de la arena política. En los nombres, ¿no?, en la forma que tenemos de nombrar al otro, no hay nada de inocente, ¿no?, sino que siempre hay una necesidad de en ese nombrar hacerlo parte de uno, ¿no?, ordenar el mundo a través del nombramiento, a través de la nomenclación. Y ese nombrar y hacer propio significa también la idea de no reconocer al otro como un actor político válido, como un actor social válido, como un igual, ¿no? Es decir, si la democracia es entonces el debate entre iguales, es esa la deuda pendiente que nos debemos. Los sistemas de criminalización en los últimos años se han dado intensamente en nuestros países, en donde se han criminalizado conductas ya criminalizadas,
o de concreción abstracta o conductas de peligro abstracto, etcétera, etcétera, esas situaciones solo han perjudicado esto que vengo diciendo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de restaurar el debate democrático, cuando hablamos de llevar a la sociedad esto que tenemos obligación de llevar por haber estudiado en la Facultad de Derecho, por ser abogados, por ser hombres de leyes, por ser hombres de legislaciones, tenemos que primero empezar con la autocrítica, ¿no? ¿Qué ha hecho la abogacía criminal? ¿Qué ha hecho el Poder Judicial, que se nutre de nosotros mismos, ¿no? ¿Qué ha hecho el sistema de justicia para mejorar la vida de las personas en los últimos años, en las últimas décadas en nuestra región? Y por el contrario, ¿cuánto ha, de alguna manera, creado situaciones de mayor complejidad, creado situaciones en donde se ha suscitado la violencia y donde se ha impedido la posibilidad democrática? Así que simplemente es esto lo que quería reflexionar con respecto a los desafíos del sistema penal, porque son tiempos, como dije al comienzo, muy difíciles, y son tiempos que nos encuentran a todos tratando de caer en las grietas políticas que se abrieron a nuestra región. Entonces eso impide el debate político, eso impide el debate democrático, eso impide constituirnos como una sociedad, un Estado de Derecho, ¿bien? Entonces ahí es donde tenemos que profundizar. Y es ahí donde tenemos que buscar continuamente como por ejemplo lo dije hace un rato, ¿no? El estudio sistemático de los delitos y el estudio sistemático de las penalidades que el sistema penal impone en nuestras sociedades es una concreta situación de estudio de nuestras democracias y de nuestros sistemas de Estado de Derecho. Es decir, cómo eso se ve in totum, ¿no? Se ve en una totalidad y no en parcialidades, como algunas veces el estudio de las ciertas ramas del derecho nos obligan a mirar, ¿no? Parcial y no totalmente el sistema jurídico. Acá se ve totalmente porque estamos en una sociedad continuamente movible, en una sociedad continuamente en movimiento, en una sociedad continuamente en cambios, metamorfoseada, ¿no? Todo el tiempo. Así que creo que eso sería importante en este sentido y bueno, nada, agradecerles la invitación. Muchas gracias.